yo tenía muy claro que si yo iba a estudiar música, yo tenía un objetivo que era Berklee. Yo veía obsesionada con los videos de Berklee. Pasé a Berklee, el día que me llegó la carta fue como el día más feliz de mi vida. Mi papá me dice, estoy muy orgulloso de ti, pero yo no tengo plata para mandarte a Berklee. Fue como, ok. ¿Cuál ha sido el momento más retador en tu carrera como tal, como Ina? Estar trabajando tanto detrás de artistas y ver cómo todos logran cosas y sentir que yo no lo estoy logrando, ha sido un proceso de jugar en contra de la mente mucho. Creo que sí ha sido como esa frustración de saber que yo podría estar haciendo eso, pero he decidido que mis pasos o que mi caminar sea mucho más lento. Yo en ese momento, digamos que no me pasó nada emocionalmente, pero yo lo bloqueé. El shock me hizo bloquearlo de mi mente. En ese momento es donde yo ya oficialmente llego a una psicóloga en una crisis tenaz, donde ella me dice, no puedes estar sola, tienes que estar acompañado, o sea, en una crisis tenaz, donde yo ni siquiera sabía qué me estaba pasando, solo me sentía triste y lloraba. En estos momentos, ¿qué es lo que haces tú? Yo podría darte una respuesta así súper romántica, súper hermosa, pero la verdad es que no ha sido fácil. Y no ha sido fácil porque me he tenido que tropezar mucho en el camino para aprender a soltar cosas. El tema de la organización del tiempo ha tenido que ver con yo decidir que esta es mi vida. Oh my God, puedo decir esto por primera vez en público. Tuve un momento en mi vida que fue muy desafortunado en la industria de la música y es que sufrí. Amigos, antes de que inicie el episodio, les quiero dejar un dato por aquí, y es que más del 90% de las personas que ven o escuchan los podcasts aún no están suscritos. Sería de gran ayuda para nosotros que le pudieran dar en suscribir, porque así le podemos llegar a gente muy chimba como todos los invitados que estamos trayendo. Entonces, pues nada, solamente denle clic en suscribirse y disfruten el capítulo completo. Chao, chao, que estén bien. Amigos, bienvenidos a un episodio más de No hay de otra. Nuevamente, como siempre, inicio los podcasts, agradecerle a todas las personas que hacen que esto sea posible. A los que ven, recuerden darle like, comentar, suscribirse y compartirlo con todas las personas para poder llegarle a más gente y que más personas como el invitado de hoy puedan estar sentados acá el día de hoy. Darle las gracias a Hipo en los controles que hace que todo esto sea posible. A Johnny de Blackout por prestarnos los equipos y el espacio, el Blackout Studio Hub. Y a Utópico, que últimamente nos ha dotado de prenditas para que también salgamos muy perchos aquí delante de ustedes. Entonces, pues nada, la invitada de hoy es una persona muy especial y es Ina. ¿Cómo Qué vas? emoción, muy ¿Qué feliz tal? de estar acá. Creo que nunca había estado en un podcast. ¿Sí? ¿Se queda? Mi primer podcast. Eso está muy bien. De verdad, muchas gracias por aceptar la invitación. Qué chimba que estés acá y pues nada, vamos a conversar un ratico. A ver, lo que más me gusta, hablar. Bueno, yo siempre inicio los episodios como intentando dar un contexto a las personas que los están viendo. Entonces me gustaría que tú lo dieras, como que nos contaras quién eres tú, qué haces, porque haces muchas cosas. ¿Qué no hago? Es la pregunta. Ok, que nos cuentes quién eres, qué haces, a qué te dedicas y pues que la gente te conozca un poco. Bueno, yo soy Ina, soy cantante, soy artista de nacimiento. Ok, Por casualidades de la vida, termino en Australia estudiando 2 años mi carrera profesional de música. ajá, Amo el R&B, amo el pop y muy enfocada en ese tema. ok, Pero digamos que mi carrera en Australia tenía como este enfoque también muy como del negocio cultural, porque estudié en una universidad de industrias creativas, ujú. entonces solo había carreras como En cine Australia, sí, ok, cine y televisión, música, producción musical, una que era entertainment business. Entonces íbamos, por ejemplo, a ver cómo se montaba la Fórmula 1, o ok, sea, como tuve ese privilegio, ese acercamiento. Y digamos que en la carrera en la que yo estudiaba, tener una práctica era como un honor. No todo el mundo podía hacer prácticas, solo eran 3 personas por mm, trimestre. Y digamos que uno como que aplicaba y eso dependía de muchos factores y yo me gané una de esas prácticas. ok, Y la práctica que yo me gané era en Music Victoria, que es como la entidad gubernamental que regula todo lo que tiene que ver con música en el estado de Victoria. ok, Ya. ok, ok, Y ahí trabajé pues los 3 meses que era del trimestre y como que empecé a descubrir el mundo del negocio de la música. del entretenimiento. Sí, y pues también digamos que aparte de las clases musicales y eso, pues tenía 2 clases que eran Music Business y no se llamaba Music Marketing, pero pues era algo así. Por ahí. Y me iba súper bien y me gustaba un montón y como que lo disfrutaba mucho. Entonces, cuando ya terminó la carrera y pues quedó en la dualidad entre quedarme o devolverme,
me devuelvo a Colombia y con mi cartón de graduada de música le digo a mis papás como, bueno, yo sé cantar y ahora qué, Ok, ¿qué sigue? ok. Yo antes de irme a Australia había lanzado un disco y eso fue una inversión gigante y se perdió pues plata, no sabíamos hacer muchas cosas, fue Claro. muy desde la inocencia y del amor al arte. Sí, de acuerdo. Y Que no era la idea en un inicio, pero perdieron. sí, pero pues perdimos. Entonces fue como llegar a decir, bueno, si yo quiero dedicarme a esto, yo necesito entender cómo funciona. Entonces empecé a buscar trabajo como en la industria de la música, en lo que fuera. Y un día me encontré un amigo y me dijo, ay no, un amigo tiene una empresa, está buscando como alguien para redes sociales. Y yo, ay, a mí me gustan las redes sociales. Ok. Y como que fui a la entrevista y yo creo que yo siempre he sido muy ambiciosa. Entonces me acuerdo que en la entrevista él me dijo como, bueno, no, mira, el sueldo es tanto. Y yo le dije, no, no, No me sirve. no me sirve. Y yo salí de ahí como, Dios mío. La embarré. Y ese día en la noche me llamó y me dijo, está bien, te voy a dar el sueldo que tú estás pidiendo. Ok. Entonces como que ese fue un punto de partida muy grande para todo lo que se ha construido estos años. Y ahí entré a trabajar en la industria de la música. Pero Eh, aún nada de música. Aún no hacías nada, no hacías nada de digamos música que tú. había lanzado ese disco que te contaba, pues en Australia cantaba mucho en restaurantes, en Ok. festivales, en todo, pero como que escribía mis canciones, pero como no entendía muy bien cómo servía, como que no sabía qué hacer con todo eso. Ajá. Entonces, durante ese tiempo que estuve en ese primer trabajo, empecé a aprender muchas cosas y a conocer mucha gente también y a entender como que un proyecto musical se construye mucho también como desde el punto número uno, que es el nombre. Claro. Entonces empieza la búsqueda del nombre artístico y como que no quería que fuera cualquier cosa, sino algo que yo sintiera que si alguien me decía así, yo iba a responder. Ajá. De acuerdo. Entonces, yo creo que fue más o menos como al año que llevaba ahí trabajando, que ya empecé a trabajar como en lo que era el proyecto INA y el proyecto musical y, y ya empecé a hacer canciones y creo que fue en el 2019 sale la primera canción bajo el nombre INA. Bueno, ahí fue un buen contexto, amigos. Entonces, pues nada, yo quiero que nos vayamos un poquito más atrás. Listo. Cuando tú eras más pequeña, tú dices que eres música, que es cantante de nacimiento, por decirlo de alguna manera. Pero si uno te preguntaba cuando pequeña, ahora Ina niña, ahora Carolina Sí. niña, le preguntaba qué quería ser cuando grande, ¿decías que quería ser artista o qué pasaba por tu mente? O sea, es muy loco porque yo siempre he estado muy conectada a la música. Ujú. Mi papá toca piano, guitarra, toca Ok, todos los instrumentos, no es músico, claro. pero pues es muy empírico. Mi mamá canta, de hecho, mi mamá vivió en Francia porque mi abuelo era como agregado militar. O sea, esas son esas historias que uno a veces dice como, ¿en qué momento? Ok. Y ella tenía como una banda de amigos con los que tocaban en el metro en Francia, entonces como que Ok, estaba en mi ADN. claro. Y naturalmente, pues desde mi nacimiento, pues mi papá fue muy como, toca meter hasta China vainas de música. Arte. Y me acuerdo que mi primer acercamiento fue con un violín a los 3 años. De Ok. hecho, lo encontré hace poquito, es un violín así re chiquitico. No tengo ni idea cómo se toca violín hoy en día. Pero ahí como que empezó el acercamiento y yo desde muy chiquita estuve en conservatorios de música, Ok. estuve no sé ni cuántos años en el conservatorio de la Corpas haciendo piano clásico. Bueno, eso desde muy chiquita estaba en mis venas. Y cuando empecé a crecer, pues ya como en la adolescencia, que uno empieza a ser un poquito más rebelde, Claro. digamos que el piano clásico es algo que requiere una disciplina muy grande y un montón de temas alrededor y yo fui toda, no, yo ya no quiero ser pianista clásica. Hoy me hace Ok. mucha falta que estoy está en mis planes retomar el piano porque dejé de tocar piano por Pero no completo. clásico. Dejé de tocar piano Ok. todo, o sea, todo. Y dije, como yo quiero cantar. Claro. Yo en ese momento estaba en un programa de los Andes de música porque mi papá era profesor de allá, entonces pues yo tenía muchos descuentos y hay que aprovechar. Claro. Y el único canto que enseñaban ahí era canto lírico. Ok. Y mis respetos para las cantantes líricas porque eso es muy Totalmente. duro. Totalmente. Pero Carolina, me sentía un poco ridícula porque a mí no me salía. Entonces Claro. yo, frustradísima. Y de ahí salté a EMAT. Ujú. En EMAT hice preuniversitario mientras estaba en el colegio. Y toda esta historia suena a que yo tenía muy claro que iba a hacer Claro. música, pero yo nunca pensé que yo iba a hacer música el resto de mi vida. De pronto era un hobby. Sí, o sea, era algo que yo amaba con mi vida y Claro. sabía que era como mi lugar feliz siempre, pero
digamos que un poco desafortunadamente el colegio en el que estudié no impulsaba mucho el tema artístico. De hecho, siempre hago el chiste como de soy la única que no soy médica o abogada o Ok. ingeniera. Em, pero justamente los últimos años de colegio, que fue cuando entré MAT, me topé con un profesor de música que nos impulsó a hacer como una banda de chicas. Y me acuerdo que fue la primera vez que hicimos un show en el Hard Rock Café aquí en Atlantis. Ok. Y claro, eso era pues toda la comunidad del colegio y todo. Entonces le daba la vuelta a la manzana a la fila y yo decía, wow, me encanta Esto es ser esto. artista, claro. Muy así, igual muy loco. Yo llego al último año y yo empiezo a decir, yo voy a estudiar economía. ¿Qué? Yo voy a estudiar, ¿qué fue lo otro? Como diseño. Ok, pero eran pensamientos, o sea, solamente Sí, era como voy eran a estudiarlo. como pensamientos y claro, empezamos a ver como pensums de cosas y Claro. yo creo que mis papás eran como, ¿qué ¿Estás está segura? haciendo? Claro. ¿Qué está ¿Qué está haciendo? ¿Qué le haciendo? dio? Entonces, claro, pues digamos que empieza todo este tema del pre-ICFES y de prepararse. Y yo decía como, ay no, a mí no, esto no me gusta. Ajá. Pero yo tenía muy claro que si yo iba a estudiar música, yo tenía un objetivo que era Berkeley. Yo Uf, veía claro. obsesionada con los videos de Berkeley Un poquito y escalada también, pero. sí, un poquito, pero soñar no cuesta nada. Claramente, claramente. Tenía mi mente puesta en Berkeley y cuando ya iba a salir del colegio como que no había nada muy claro todavía, yo Ujú. tenía que tomar decisiones. Es que yo siento que ese Entonces, también es uno, que me interrumpo, de los dale. principales como inconvenientes de la educación en Colombia, que uno sale muy joven sin saber qué hacer y a uno le toca como voy a hacer esto. Hay a personas que le sale muy bien, como a otras que no Total. le sale bien. No, Entonces, y terminar. yo sentía, digamos que un poco creo que pensar en esas otras carreras venía de la presión de mi colegio. Siempre fue un colegio excelente en el ICFES, excelente no sé qué. Y yo decía, pucha, ¿qué hago? O sea, Sí, como que uno siempre busca también destacar, es natural claro. en el ser humano. Entonces, el caso es que yo pensaba en Berkeley y me iba a graduar, ¿qué hago? Como que sacar toda la plata de Berkeley, pues no había de dónde. De acuerdo. Entonces dije como, bueno, yo ya estoy en EMAT, en preuniversitario, creo que es saludable seguir en EMAT para terminar el técnico y ver qué pasa. Pero Ujú. entonces ya cuando me iba a graduar, pues estaba como todo ese hype de Cancún con las amigas y todo. Y yo, muy business de mi parte, le dije a mis papás, bueno, yo sé que a ustedes les preocupa que yo vaya a Cancún, entonces yo les propongo canjearles el viaje a Cancún Ok. y mándenme un summer camp en Berkeley. Entonces, trato hecho. Y, Entonces me fui a Berkeley. No era un summer camp completo, sino era como de esos cursos, como de una semana que hacían, pero era pero fue Berkeley. como los mejores 7 días de mi vida. O sea, aparte que yo no lo podía creer, yo parecía en Disney. Claro. Mi mamá fue conmigo, me acuerdo también, y era un summer camp de stage performance. Pues te enseñaban a pararte en el escenario. Ok. Y me acuerdo que hubo una noche que era como, siempre hacían como noche de karaoke, noche de no sé Ujú. qué. Y una de esas era como, sí, era como karaoke slash jam, Sí, sí, sí. pero los músicos eran los profesores de Berkeley. Y era como, ¿qué canción quieres cantar? Y yo, If I Ain't Got You de Alicia Keys. Ella se creyó, ya dijo, ya, esta es Ya la mi logré. puerta de Es entrada a mi Berkeley. momento, es mi momento. Y yo, o sea, yo hoy en día veo ese video y es muy tierno porque yo estaba muy nerviosa y yo era como, hola. Y aparte que en inglés yo era como, hi, I come from Colombia. Y Ok. ahí como que ya canté y obviamente pues el sentir como de músicos tan increíbles apoyándolo a uno cantando fue como una experiencia única. Y cuando ya terminamos y me iba a bajar, el pianista, que era un maestro en Berkeley, como que me cogió el brazo y me dijo como, very good. Lo logré. Oh por Dios, yo no Mamá, lo estoy podía creer. triunfando. El caso es que terminando de MAT me presento a Berkeley, audiciono. Ese día estaba muy nerviosa. O sea, me preparé como no te imaginas. Pasé a Berkeley. El día que me llegó la carta fue como el día más feliz de mi vida. Y cuando ya te pega la realidad y me siento con mis papás y mi papá me dice, estoy muy orgulloso de ti, pero yo no tengo plata para mandarte a Berkeley. Fue como, ok. Uy, O sea, como que claro. La realidad, o sea, aterrizar. como que esto es real. Y ahí fue donde pues nos empezamos a enterar que Berkeley tiene una red de universidades y en la que me fui a Australia es una de ellas y digamos que era más factible porque era más económica, yo podía trabajar más Claro. horas, bueno, un montón de factores, pero todavía me hace falta ir a Berkeley. Bueno, pero, o sea, justamente quiero que toquemos ese punto porque, bueno, está Australia. Sí. Ahí llegó el momento.
¿qué te fuiste a hacer a Australia? Como literal a estudiar, pero ¿qué estudiaste? ¿Como que lo planearon de ir también a trabajar o solo era estudiar? ¿Qué pasó ahí? Bueno, yo me voy a Australia en el 2016 a finales. Yo me fui muy chiquita, yo me fui, pues hoy digo, uno en ese momento cree que uno es muy grande, pero yo Claro. tenía 19 años Ajá. y Australia verdaderamente queda al otro lado del mundo. O sea, literal, Yo me claramente. acuerdo el primer día que llegué y me senté en la cama y miré por la ventana como, oh por Dios, ¿Dónde ¿dónde estoy? estoy? Como que me Claro. va a llegar un canguro brincando a la ventana. Entonces, cuando yo pensé en irme, realmente yo creo que yo no tenía muy claras muchas cosas en mi vida. Hoy en día, ya después de procesar mucho, lo pienso, Ajá. eh, lo confieso porque ya se lo confesé a mi mamá en algún momento, pues yo tenía un noviecito que también se iba a ir a Australia y bueno, Claro, una cosa lleva a la una cosa lleva a otra, la otra. claro. Pero pues digamos que no fue obviamente mi única motivación, pero pues digamos que Era parte. era parte de. Yo me fui a estudiar una carrera que se llama Music, sí, ni siquiera sé cómo se llama mi carrera. Eh, Era un título profesional en música con especialización en contemporary performance. Entonces, esto era básicamente prepararte para ser un artista, literal. Ok. Entonces, yo me fui, se llama JMC Academy, me fui a la sede de Melbourne, había en Sydney, en Brisbane, yo me fui a la sede de Melbourne porque pues nos hablaron mucho que Melbourne era una ciudad muy de arte. Ok. Entonces dijimos, bueno, pues ahí es. Eh, para mí era muy claro siempre que yo tenía que ir a trabajar también porque, pues si bien yo he tenido el privilegio de tener el apoyo de mis papás y el amor y para nada que hemos sido como la familia rica, sino que mis papás han sido muy camelladores y yo creo que yo Ujú. por eso salí así también. Ujú. Em, pero pues yo tenía muy claro que si yo no trabajaba allá, pues en algún momento ya se iba a acabar la plata Claro, y era también o necesito o el vivir. préstamo que habíamos pedido, lo que sea. Necesito vivir acá, mis papás, o sea, hay que Total. la conversión de la moneda no es lo Sí. mismo. O sea, digamos que era bueno porque ponle el dólar americano, no sé, en ese momento estaría en 3.000 algo y el australiano en 2.000 y pico. Entonces Ok, ayudaba algo, pero igual, de acuerdo. pues, o sea, entonces, pues yo tenía muy claras esas dos cosas. Entonces llegué pensando, uno siempre se va pensando que el primer mundo es la maravilla, Claro. ¿no? Pero cuando tú llegas, latino, Solo. chiquito, solo, por más de que fuera el noviecito, De acuerdo. solo, hay muchas cosas que pues tú no estás preparado para vivir. Em, y pues digamos que eso fue una estrellada muy fuerte para mí. Creo que fue como un punto de quiebre para muchas cosas de las que hoy es Sina, pero pues ya te contaré más adelante. Pero, yo que no hice en Australia, mira, yo hice Uber Eats en bicicleta. Ok, En invierno era tenaz porque el frío era tenaz me imagino. y las calles de Melbourne son como muy inclinadas. Manizales, digamos. Entonces, no, entonces en bicicleta yo decía, no, yo no tengo el músculo en la pierna para cargar Claro. la maleta de Uber Eats y la bicicleta. Eh, en algún momento maquillé novias también. A mí siempre me gustó mucho el maquillaje. Nunca, no soy maquilladora, no me contraten para eso, pero en ese momento pues era un ingreso que me servía. Totalmente. Lo siento mucho por las novias que se dejaron maquillar, Rip, rip. Literal. pero hice eso. Canté en un restaurante de comida española que se llamaba Viva Melbourne, creo que era, cantaba los miércoles en la noche. Y ya como que mi trabajo fijo fue en un restaurante mexicano siendo mesero. Ok, Mis jefes eran de Sri Lanka, además. Ese era todo un tema. ok. Pero pues como que me desenvolví en un montón de cosas, pero pues no podía dedicarle mucho tiempo a trabajar tampoco porque pues tenía que estudiar y tenía que entregar trabajos y tendría que hacer un montón de cosas. Entonces pues fue como este paralelo de hacer esas dos cosas y un poco como de descubrir lo que era como el deterioro de la salud mental fuerte estando al otro lado del mundo a ya ni me acuerdo cuántas horas de diferencia de Colombia, entonces no Ujú. podía ni hablar por teléfono con mis amigos. Claro. O sea, me desconecté de la realidad colombiana por completo, diría yo. Mi contacto era mi mamá, literalmente. Entonces fue como un proceso como de aprendí muchas cosas, no solo en la universidad, sino como de la vida. Claro. No aprendí a hacer arroz, perdón. Mi mamá me lo explicó muchas veces y no aprendí. No, o sea, era básico. No pude, pero aprendí muchas cosas de cómo afrontar la vida y de cómo no todo siempre iba a seguir llegando como tan regalado, no como que siempre me hayan llegado las cosas regaladas, pero sí
Y pues, o sea, tú lo dijiste, tenías el privilegio de que estabas con tus papás y tus Sí, papás estaban dando una buena vida acá. sí, como que cumplieron su labor de ser De acuerdo, padres y de darme una educación y de darme mucho amor y de apoyarme en todo. Pero pues digamos que ya era un momento en el que me tocaba afrontar y tomar decisiones a mí sola. claro. Entonces fue toda una experiencia. ¿Cuánto duraste en Australia? 2 años. Y ahí justamente nos comentabas al inicio que estudiaste y tuviste también el privilegio o la fortuna de hacer prácticas. Sí, yo hice las Ahí, prácticas. ¿en qué fueron tus prácticas o qué te tocaba hacer, Era perdón? como un poco de todo. Ahí fue primero donde empecé a aprender como de redes sociales y todo el Ok, tema digital, porque me tocaba como manejar las redes de Music Victoria. Aprendí página web, también tenía ujú, que gestionar la página web. Muchos temas administrativos. Aprendí a entender también cómo funcionaban los esquemas gubernamentales allá, pues cómo funcionaba claro. todo eso así. Em, Aprendí mucho de project management también. Sí, como que de todo un poco uno va como absorbiendo ahí información. ¿Y en qué momento nació Ina? O sea, como tal el proyecto musical, si bien contabas que antes de irte lanzaron un disco, ¿ahí te Ujú. llamabas ya Ina? No, ahí me llamaba Caro Hernández. Ok, Caro Hernández. Y pero te fuiste, ¿y en qué momento decides ya volver? Cuando volviste, ¿qué pasó y cuándo nació Ina? Bueno, yo decido volver. Mucha gente me pregunta también como, ¿por qué no te quedaste allá? Como, o Si ya sea, tenías de pronto las todo. prácticas, ajá, terminó con el novio, Y, amigo. y yo, sí. Y yo, no, mira, yo lo puse sobre una balanza. Yo lo Ok, puse sobre una balanza, entendiendo todo lo que yo había vivido allá emocionalmente claro, también, pero también diciendo como, eh, yo tengo mi casa en Colombia. Yo había construido un camino en Colombia, vine a reforzar conocimientos, claro. pero un poco también fue como volver a casa, devolverle a casa lo que casa me había dado. Ok, claro. Entonces me devolví y Ina nace, yo creo que Ina nació hace mucho, yo creo que siempre estuvo ahí, hoy en Claro. día lo pienso, pero cuando ya empiezo a escribir música, mi primera canción la hice con el noviecito. Ok, ok, importante. Y con otro amigo que se llama Gama, pues los 3 la hicimos, Ok, y yo quería que contara un poco esa historia que yo, digamos que yo tenía la necesidad como de salir de Colombia y como de escapar de algo, no sabía ujú, de qué. Entonces esa canción se llama Escapar y digamos que mucha gente no sabe y no tiene por qué saberlo, pero tiene muchos samples que él en ese momento se había quedado en Australia, yo me volví y, él grabó como, la voz del tren que cogíamos para ir a ok, la ciudad, como esos samples así que conectaban a lo que había sido mi vida en Australia. Entonces, como que esa construcción fue lo primero de Ina, esa canción ujú, y, pues, la construcción del nombre. El nombre me lo dio mi mamá, ok, finalmente, porque hicimos mucho brainstorming, mucho tiempo, como 2 meses, y yo no conectaba con nada, y un día, no sé, creo que se le ocurrió y fue como: "Okey, dejémoslo ahí, que me gusta, me gusta, me gusta", y fue como ponle la H de tu apellido al final, que para mí es un poco como honrar a mi papá, que es el que me ha dado la música. claro. Entonces es literal mi nombre, Carolina, Ina, con H al final, Sí. nace Ina, sale Escapar y pues empieza este camino. Amigos, qué pena la interrupción. Ya los dejo con el episodio, pero si no se han suscrito, ¿qué esperan para hacerlo? Suscríbanse y sigamos con el episodio. Chao, chao. Ok, algo muy importante, porque vamos a darle un paréntesis acá a tu etapa como artista. Ujú. Hablábamos, eres una persona muy camelladora, pero yo cuando te invité acá, como le decía a Ina cuando empezamos a conversar, yo la invité específicamente por la música, pero luego haciendo la investigación y demás me di cuenta que hacías un montón de cosas, que eres manager de artistas. Sí. Uno de ellos ya estuvo por acá, un shout out para Dimcho, un saludo a él, y también trabajas en todo este mundo de estratega digital, trabajas en Gaira, cuéntanos un poco más de todo lo que haces, aparte de tu proyecto musical. Bueno, como te digo, esto para mí ha sido como un accidente, Ok, un hermoso accidente que ha llegado a mi vida. Eh, Cuando yo consigo este trabajo que te cuento que pedí más sueldo y luego sí ajá, me lo dieron. Yo tuve el privilegio de que esta persona, pues, Jorge Valle, me contratara, y me abriera estas puertas a la industria de la música y yo vivo muy agradecida con él por eso, porque creyó en mí sin yo tener nada de experiencia ni sí, nada total. y darme la oportunidad de un poco demostrar muchas cosas. Cuando yo entro a trabajar en esta primera agencia, que era una agencia como digital para artistas, pues estaba empezando la agencia, yo pues sabía un par de cosas, pero yo dije, no, yo tengo que aprender, y yo súper ñoña siempre, entonces hice cursos, que Coursera, que Doméstica, que no sé qué, hice un montón de cosas para aprender
y empecé a entender que los conocimientos que había, por lo menos en internet y allá afuera, siempre hablaban como de las empresas, los De productos, los acuerdo. servicios, pero ¿y los artistas? Ajá. Entonces yo empecé como a absorber como una esponja de esa información, pero empecé también a probar qué servía y qué no servía. Y digamos que un poco mi posición siendo artista siempre ha sido pues que entiendo mucho mejor a los De artistas. acuerdo. Eso pues sin duda es muy difícil de entender porque los artistas estamos un poco loquis. Entonces pues, pero me empieza a ir bien en esta empresa y empiezo a escalar a tal punto que termino siendo directora de marketing de la empresa. Yo entré cuando el equipo éramos, no me acuerdo, 3, 4 personas Ujú, y yo salí dirigiendo un equipo de 10 personas, claro. bueno, un montón de clientes que tuvimos, trabajé 1001 proyectos. Me acuerdo mucho que hicimos J Balvin con Dua Lipa, la canción que One Day. lanzaron de One Day. Hicimos Neon 16 mucho tiempo, hicimos Carlos Vives, hicimos Fanny Lu, hicimos Pity Zion, bueno, de todo. Y hacíamos lanzamientos, estrategias de venta de tickets, Ok, em, yo muy empírico todo siempre. Siento claro. que un poco como mi papá empírico en la música, yo empírica en el marketing. Aprendiste Entonces, sobre la marcha. aprendí sobre la marcha, y pues digamos que fue muy chévere como, como las personas han ido creyendo en mí en ese proceso. Entonces ya digamos que cuando se empiezan a cerrar ciclos, yo siento que es tiempo de cambiar de trabajo, se me abren las puertas y empiezo a trabajar en The Orchard Sí. para Región Andina como label manager. Ujú, Digamos que también fue como una gran sorpresa porque fue mi trabajo pandémico, en pandemia que mucha gente se quedó sin trabajo sí. y naturalmente pues fue tenaz para muchos. Yo tuve como esa pequeña hada que me cuidó y me Ajá, dijo, tú toma tu trabajo ajá. pandémico, muy digital todo, entonces pues pude aprender muchas cosas también. Ya no estaba desde el frente de los artistas, sino desde el mismo proceso en el que una canción se sube para enviar a plataformas y aprendí mucho. Trabajábamos para lo que era Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú y República Dominicana, Sí. eran los clientes. Y éramos solo 3 personas en la oficina de Andes. Era el country manager, que era mi jefe, em, la otra label manager senior, que fue la que me enseñó a mí todo y la amo en verdad, y yo que fui como la pollita que entró ahí. Pero pues ahí aprendí mucho también como del mundo corporativo, de las estructuras, de los esquemas que funcionan como para que una empresa así de grande como una multinacional funcione. Y como trabajamos con las oficinas de los otros países, pues Ajá, conocí, hoy tengo amigos en Argentina, en claro. Miami, en todo, entonces muy chévere por ese lado. Y otra vez cuando empieza uno a sentir como que el ciclo Hay que se tiene cambiar. que cerrar, yo siempre le dije a mi mamá, o siempre tuve en mi mente que yo solo me iba a ir de ahí a trabajar o a abrir mi propia empresa o a que uno de los artistas grandes con los que yo había trabajado en Lead, en la primera empresa, me llamaran. Eso, Ok, eso se lo dije siempre. Yo empecé a buscar trabajo, me empezaron a hacer entrevistas, yo no tenía afán de irme, claro. pero pues sí quería como que algo pasara y un día, sin yo planearlo, sí, te lo juro, así como suena mágico y todo, me entra una llamada de Claudia Elena Vázquez, la esposa de Carlos Vives. Sí. Y pues claro, yo había trabajado con ellos, yo tenía el número de ella y yo, aló. Y hola, Clau, ¿cómo estás? No, Caro, ¿cómo va todo bien? No, Caro, es que imagínate, pues que queremos como ya hacer un cambio, reestructurar el equipo, pues que venía manejando toda la agencia digital y ver cómo hacemos una renovación. Yo sé que tú estás muy feliz en The Orchard, pero pues Claro. sí sabes de alguien. Y yo, no sé, déjame pensarlo. Me creo que era como un sábado. Y le dije, Ajá. déjame lo pienso y te marco el lunes a ver qué se me ocurre. Yo haciéndome así la loca. Claro, claro. Yo, y Primero yo, pediste más sueldo. Y sí, mira, aquí, mira, el poder de la de manifestación. acuerdo. Y entonces ya como que colgué y llamé a mi mamá como, mamá, me llamó Claudia, no sé qué, ¿qué le digo? Entonces mi papá, digamos que siempre ha sido un asesor muy importante en mi vida para todo. Claro. Mi papá es profesor de administración de empresas y pues él conoce muchas cosas donde yo siempre voy y le digo, ¿cuánto pide uno de sueldo para Claro. esto? ¿Cómo se hacen estos procesos? No sé qué. En pandemia yo digo que yo tuve una maestría en administración porque él dictando clase en la casa y yo escuchando todas las Claro. clases, De pues yo acuerdo. aprendí mucho. Y yo le pregunté, bueno, no, ¿y cuánto le pido? Y no sé qué, entonces nosotros armando ahí el plan. Ellos son como, sí, son mis partners, mis papás. Entonces, no, este es el plan, listo, llámale y dile esto, perfecto. Lunes, Clau, ¿te puedo llamar? Listo.
hola Clau, no, bueno, mira, estuve pensando y pues la verdad, yo no sé si a ti te gustaría, pero a mí me gustaría encargarme de eso que tú estás necesitando. Claro. Eh, Caro, lo máximo, sí, yo quería que fueras tú, no sé qué, y yo, gracias, listo, hablemos del sueldo, perfecto, listo, déjame lo reviso y te cuento. Y yo, Dios mío, Sí. prendan la vela. Por favor. Y ya eso fueron, creo que fue un lapso de 15 días entre que tuvimos la conversación y ya me confirmó que sí me iban a pagar eso y que sí iba a entrar yo y bueno, todo el proceso de contrato y todo ese tema. Y ya yo me acuerdo que firmé el contrato y llamé otra vez a mis papás como, lo firmé, lo firmé. Y ya, pues renuncié a The Orchard, les conté que me iba a trabajar con Carlos y ya llevo casi 3 años trabajando directo O con sea, él. en estos momentos, ¿qué es lo que haces tú? O sea, todos tus proyectos, ¿cuáles son? En ese momento, ok, todos mis proyectos. En este momento trabajo con Carlos Vives, pero pues digamos que Carlos Vives tiene un holding como de 4 empresas que se Ok, llama el Universo Vives. ok, Yo opero trabajando como en toda la estrategia de comunicación y digital de los 4 planetas que llamamos ok, para el Universo Vives, que son Cumbia House, que es el restaurante que pues todos conocemos, Caira Música Local, que es la disquera, o el sello discográfico, Río Grande, que es la escuela de música, y Tras la Perla, que es la iniciativa social de Carlos en Santa Marta. ok, Pero directamente también yo soy la encargada de trabajar todo el tema de estrategia digital de Carlos directamente. ok. Entonces ahí, pues digamos que un poco cuando uno está entrando en estos procesos de crecimiento, pues uno es el todero, ¿no? Entonces, Mm, dentro de mis funciones, pues está la de community manager de Carlos, content manager, y ha sido muy bonito porque desde que yo entré, yo he tenido la posibilidad de crecer a los equipos y traer nuevas personas y capacitar nuevas personas, y ha sido muy bonito cómo ha ido creciendo cada uno de los planetas. Y Carlos, eso mm. por el lado Carlos Vives, por el lado Carolina de Social, Ajá, soy manager de DMC ajá, y de Simón Savi. ok, También una, no sé, una hermosa casualidad de la vida, terminé siendo manager, nunca lo busqué, me buscó a mí el ok, management. Empecé con Simón, luego DMC y digamos que ahí es donde yo opero como manager de INA. ajá. Y pues tengo a INA, que es como el proyecto que nunca cerrará ciclos porque me acompañará siempre toda la vida. Y ahora te quiero preguntar justamente eso, ¿cómo has equilibrado cada uno de los proyectos y poder hacerlo? Y más que hacerlo es hacerlo bien, porque tú no seguirías trabajando para el universo de Carlos Vives si no hicieras un buen trabajo, pero adicional a eso, pues últimamente yo he visto a DMC en muchos más eventos, en muchos más shows, a Simón también, hace poco estuvieron fuera del país. Estuvimos en Eh, Perú. Tú en tu proyecto hace Sí, poco lanzaste un EP, en estos días también te vi por ahí con Pablo, si mal no estoy. sí. Entonces, o sea, ¿cómo haces? No alcanzan las horas del día. Exacto, o sea, ¿cómo haces? ¿No duermes? ¿Qué haces tú? Mira, o sea, yo podría darte una respuesta así súper romántica, súper hermosa, pero la verdad es que no ha sido fácil. De acuerdo. Em, y no ha sido fácil porque me he tenido que eh, tropezar mucho en el camino para aprender a soltar cosas. Em, bueno, ya que mencionas a Pablo, fui manager de Pablo también. Ok. Ya llegó un punto en el que la necesidad del proyecto lo conversamos y somos muy amigos y lo quiero mucho y me encanta el nuevo álbum que sacó. Eh, pero pues ha sido aprender a soltar esas cosas. El tema de la organización del tiempo, digamos que un poco ha tenido que ver con yo decidir que esta es mi vida. Sí, Y, y en un punto fue duro porque dejé de tener una vida de así, acuerdo. Sí, pero fue una decisión que yo tomé, por lo menos los anteriores 2 años especialmente, que yo le dediqué mi vida al trabajo. Eh, con Dimsy y Simón, digamos que ha sido un poco más sencillo, entre comillas, porque mi forma de trabajar es entrenar al artista para que el día de mañana, si yo no estoy, no me necesite, claro, puede hacer su trabajo solo. tal cual, porque es lo que yo he aprendido, ¿sí? Y como yo he trabajado desde ambos frentes, he visto cómo muchos artistas se han estrellado o los han hecho estrellar, Totalmente. que no es tan chévere. Entonces, Simón, por ejemplo, hasta el año pasado, él subía su música a plataformas, o sea, él Independiente sabía cómo completamente. funcionaba todos los procesos y tiene muy claro dónde están sus derechos. Y con Dimsy, pues que empezamos a trabajar después, también ha sido este proceso como de, ven, estructura, vamos a organizar.
muchos Excel, que Claro, tenemos de todo, pero yo siempre le he dicho como es que el día de mañana que yo no esté en tu proyecto o que yo no esté por cualquier motivo, tú tienes que ser el CEO de totalmente, tu proyecto. de Entonces, acuerdo. ha sido muy chévere porque pues adicional, pues somos muy amigos, tanto con Dimsy como con Simón, y se han vuelto muy amigos entre ellos también, que es muy chévere porque me siento como mamá orgullosa. Sí, porque Eh, pues aquí, digamos, lo que hacen es totalmente diferente. sí, total, Exacto, entonces sí, son perfiles distintos. total. Pero se han sentado a componer Qué juntos, o chimba. sea, no es lo máximo. Pero entre ellos también se apoyan y algo que ha sido muy importante para mí con ellos también ha sido trabajar desde el tema muy emocional. Algo que muchas veces me atrevería a decir que en gran porcentaje no se tiene en cuenta desde la industria de la música es en la responsabilidad afectiva con el artista. Ujú, Y yo siempre he querido cuidar mucho eso. Creo que con Dims y Simón pues se ve, pero digamos que mi cercanía con Carlos también digo yo que tendrá que ver un poco con eso, pero pues yo trato de cuidar mucho el estado emocional de ellos porque dependiendo de eso los resultados también fluyen, ¿no? totalmente. Y es una carrera tremendamente frustrante. O sea, Ujú, es una carrera que toma años poder hacer un peso, que hay días que tú miras la billetera y dices, pucha, no tengo para el mercado, ¿cómo hago? Y ujú. cómo me empiezo a apoyar de otras personas. Me acuerdo que un día le regalé a Dimsy era como un taller de educación financiera y le dije, vamos a aprender a gestionar el dinero. 500 pesos que te entran, 500 pesos que ahorramos, 200 y 300 los usamos. O sea, como que si estamos todos en la misma mentalidad, fluye mejor. Claro, Entonces, esos dos proyectos son como mi bebé, literal, como que les creo demasiado. Y digamos que por el lado de Carlos, pues ha sido un poco más complejo porque eh, han ido creciendo mis funciones claro, en el universo Vives a tal punto que ya llega un momento en el que ya no tengo manos ni tiempo suficiente para hacer muchas cosas. Pero pues yo creo que se trata siempre como de saber levantar la mano y como te digo, saber soltar. de acuerdo. Cuando uno levanta la mano y dice como, vea, yo he hecho esto, pero aquí ya necesito un poco de recursos, equipo, lo que sea, uno ya empieza a soltar. Otra cosa que ha sido fundamental para mí ha sido ser supremamente transparente con mis jefes. Claro, Entonces, Claudia Elena desde el día uno sabe que yo trabajo con Simón, sabe que yo tengo a Ina. En el proceso supo que entró DIMS y yo se lo presenté claro, y todo. Y eso ha sido muy importante para mí porque a mí no me gusta estarme escondiendo. claro, sí, Y, es lo peor. y en un universo corporativo, decirle al jefe que estás en cita médica, cuando estás en rueda de prensa con Simón o en Perú con Simón, pues Sí, es como, total. es muy complejo. Entonces, ser muy honesto y muy transparente con los alcances y también pues entender que todos son ciclos. Ujú, Em, y yo tengo muy claro que en cualquier momento puede pasar que mi ciclo se cierre en alguno de los frentes y siempre habrá puertas que se abran para mí. ¿Que ha sido lo más importante para mí en este proceso? Construir buenas relaciones, totalmente. cuidar mucho las relaciones que yo tengo alrededor. Si te soy muy sincera, lo más difícil del manejo de tiempo en todo esto ha sido el proyecto de INA, porque Claro, yo siempre hablo de priorizarme, de quererme, de ponerme de primeras y lo hago en muchos aspectos de mi vida, pero en este tema no es tan fácil es porque difícil. es más fácil decirme a mí Mañana lo misma, hacemos. mañana lo Sí, de hacemos, acuerdo. que decirle a Carlos, a Simón o a Dimsi. Entonces, digamos que eso ha sido un poco como frustrante de alguna forma, pero creo que también ha sido la vida diciéndome como tranquila que tu momento ya va a llegar. Ujú, Eh, y, y con las cosas que suceden y los logros y todo lo que pasa, como que me lo demuestra. de acuerdo. Y justamente quiero que toquemos un poco ese tema que acabas de mencionar porque quiero preguntarte, en todo este proceso, tal vez cuál ha sido el momento más retador en tu carrera como tal, como INA. Uf, el momento más retador. am, Mira, yo creo que no sé si es un momento específico, pero estar trabajando tanto detrás de artistas y ver cómo todos logran cosas y sentir que yo no lo estoy logrando, Ujú, ha sido un proceso de jugar en contra de la mente mucho, claro, mucho, en muchos momentos. Mm, digamos que no porque sienta envidia, porque yo soy la primera feliz de que a todos les vaya bien claro. y desde mi posición de industria musical siempre intento abrirle las puertas a muchos y eso a veces pues me ha jugado en contra, pero pues cosas que pasan, pero creo que sí ha sido como esa frustración de saber que yo podría estar haciendo eso, pero he decidido
que mis pasos o que mi caminar sea mucho más lento. Claro. Y creo que eso es como lo más retador, no dejar que me cale en la cabeza, porque cuando he permitido que eso suceda, son unas depresiones tenaces y no me puedo deprimir porque tengo que ser productiva. Y De acuerdo. Ajá. entonces Y te sí, quería preguntar también justamente porque cuando estuviste a punto de sacar tu EP, pues yo te seguí desde que hicimos el contacto. Yo me di cuenta por ahí que estabas pasándola mal, sí. un poco mal. Hablemos un poco de eso. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué pasó? O sea, para la gente que tal vez no sabe de qué estoy hablando, ¿qué pasó ahí? Bueno, para mí es muy importante y siempre ha sido muy importante hablar de salud mental en mis redes sociales, en De mis acuerdo. canciones y con todas las personas que me rodean. Por eso te decía ahorita que esa responsabilidad afectiva que yo tengo con las personas con las que trabajo para mí es muy importante porque digamos que mi primer acercamiento con un tema de salud mental así como diagnosticado y todo fue en Australia, Ok, que yo analizando ya muchos años de terapia y todo, entiendo que vienen muchos temas desde el colegio, pero pues la primera vez que yo voy a un psicólogo, a un psiquiatra y a mí me hablan y me diagnostican un tema de salud mental desde la ansiedad y la depresión es cuando estoy en Australia y claro, con todo esto que yo les contaba de estoy al otro lado del mundo sola, no sé dónde estoy parada, no sé ujú. hacer arroz. Importante. Entonces, ahí empieza mi camino como de deterioro de salud mental. Yo toqué lugares muy oscuros en mi depresión. Siempre le tuve mucho miedo a la medicación porque alguna vez que me medicaron me hizo un efecto rebote. Claro, No tuvo como un manejo, no puedo decir que bueno, pero tal vez el seguimiento no fue el correcto y por eso me hizo efecto rebote. Entonces siempre le tuve mucho miedo a la medicación hasta que, digamos que yo vuelvo a Australia, volver a casa, a sentir el calor de casa ayuda a uno sentirse mejor. Los logros que estaba teniendo profesionalmente me empezaron a hacer sentir mejor hasta que digamos que empieza a haber muchos procesos, em, digamos como de frustraciones y cosas que ya empiezan a calar y que si uno no trabaja, eso se acumula ujú. y uno no debe dejar acumular esas cosas. De acuerdo. Eh, y digamos que, uy, oh my God, voy a decir esto por primera vez en público. Eh, tuve un momento de mi vida que fue muy desafortunado en la industria de la música y es que sufrí un abuso por parte Oh, de una persona de la industria de la música. Y eso, yo en ese momento no, digamos que no me pasó nada emocionalmente, pero yo lo bloqueé. claro. O sea, el shock me hizo bloquearlo de mi mente y yo no me acuerdo muy bien, como un año larguito después, por cualquier bobada, un día me acuerdo, me peleé con alguien y como que me estalló la pepa. Sí, Y en ese momento es donde yo ya oficialmente llego a una psicóloga en una crisis tenaz, donde ella me dice, no puedes estar sola, tienes que estar acompañado, o sea, en una crisis tenaz, claro. donde yo ni siquiera sabía qué me estaba pasando, solo me sentía triste y lloraba, 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 lloraba. Y cuando yo llego a la primera cita con ella, me dice, bueno, cuéntame, ¿qué pasa? Y yo, yo siento que yo empecé a escupir palabras, o sea, como Claro, sí. a vomitar A palabras que soltar. salían de mí y salían de mí, salían de mí. Y ya en un momento como que logré contarle este suceso y cuando ya termino yo de hablar y ella me frena y me dice, uff, soltaste. Y yo como, uff, sí. Y me dijo como, bueno, lo primero es decirte que lamento mucho todo lo que has pasado. Y cuando ella me dice, pero tenemos que ponerle nombre y lo que tú sufriste fue un abuso, quedo Claro. yo como, ¡ah! Como, wow, como que Esto pasó. esto sí pasó, Ujú. alguien lo está reconociendo y esto significa que yo empiezo un camino como de recuperar mi autoestima, De mi sanación, poder, de sí. sanar, de todo. Entonces yo empiezo a sanar y en ese proceso, pues eso es un proceso de altibajos muy duro. Yo estaba trabajando, para mí siempre, nunca he querido mezclar mi vida personal con mi vida del trabajo, entonces para mí siempre había sido como horario de trabajo, horario de llorar. No. Entonces, en medio de ese proceso, la psicóloga me dice, bueno, creo que necesitamos un apoyo de psiquiatría y yo en pánico y yo Claro, no, no claro. quiero. Y yo, bueno, confiaba mucho en ella, confío mucho en ella, hoy en día es mi psicóloga también. Y empecé con un psiquiatra que trabajaba de la mano con ella y me mega medicaron. Y yo como, bueno, yo siempre he sido muy responsable porque yo tuve amigos que estuvieron medicados y como que eran muy responsables con la medicación.
yo siempre he sido como súper mamá y súper tía con eso, entonces yo era muy como mi alarma, mi medicación, Claro, pero también entendí que a mí la pepa no me iba a salvar. claro, totalmente. Y entendí que yo tenía que ir a terapia, yo tenía que sanar muchas cosas y que eso iba a implicar romper muchos lazos y yo rompí muchas amistades por eso que no me hacían bien y peleé mucho con mi mamá, me acuerdo, para sanar muchas cosas de nuestra relación, que hoy en día es espectacular. Y empecé a escribir mis pensamientos y empecé a escribir canciones. Ok, Entonces, en ese proceso como de sanar y como de romper y como de todo esto, ya empiezo yo a sentirme un poco mejor como conmigo y empiezo como en este proceso de amor propio, eh, pero digamos como que ya sentía que no tenía que depender de nadie ujú, y de eso se empezaban a tratar mis canciones en algún punto, pero también siento que hay unas canciones mías del pasado que, que digamos que hablaron desde la rabia o hablaron desde el no haber sanado o hablaron desde un dolor o algo ok, así. Entonces, para mí, yo creo que hasta hoy en día es muy claro como mis no negociables en mi vida, los momentos en los que yo necesito cuidarme a mí, protegerme a mí claro. y que eso vale más que cualquier Otra cosa. persona, trabajo, cualquier cosa, eso es lo más importante. Entonces, eso para llevarnos a este punto de la pregunta que me hacías, y es que fue un mes muy pesado. Yo no sé astrológicamente qué pasó, pero yo siento que todo empieza por una piedrita y uno empieza a crecer y me pasó y me di cuenta hasta esta semana que pude descansar, que fue como me dejé de cuidar Ok, y como no alcé la mano a tiempo con todos estos temas de no tengo tanto tiempo, me dejé de cuidar a mí y me dejé de dar tiempo necesario de dormir, claro. comer bien, hacer El descanso. ejercicio, estar con mis amigos, con mi familia. Entonces nos vamos a Perú con Simón, me da una gripa tenaz. Ah, Esa gripa, pues, cuando estábamos allá, cuando volvimos, pues la gripa, terapia respiratoria, bla, bla, bla. Eh, pero en ese momento nosotros llegamos un domingo y ese jueves, viernes, mi abuela entra a la clínica. ok, Cuando mi abuela entra a la clínica, ya uno como que tiene una sensación que ya sabe que ya aquí fue. sí. ¿Qué va a pasar? Y yo empiezo a pensar muchas cosas, o sea, desde mi abuela estar en la clínica, a mí se me construye una pirámide de pensamientos como ha valido la pena todo el tiempo que le he dedicado a trabajar y a no tener espacio para otras cosas. Sí, no, ¿por qué? O sea, no porque ninguna sea la respuesta válida, sino como que me empiezo a hacer un montón de cuestionamientos. eh, empiezo a ver como mi familia, como, sí, como que uno se empieza a preguntar muchas cosas, como cuáles son las cosas en la vida que valen la pena. Claro. Y esas personas que tú verdaderamente quieres tener a tu alrededor, que es cuando esos momentos están tan bajos, pues son las que están ahí. Entonces, justamente pues After Office Volumen 2, que es mi EP, había salido 15 días antes, pasa todo este caos, yo dije, no, pues no puedo hacer nada. Y aparte, el EP más feliz de la vida, o sea, Sí. no, hubiera sido el anterior, de pronto hacía sentido, pero este no. Ajá, Entonces, nada, fueron 8 días de clínica con mi abuela, las clínicas absorben la energía de la totalmente. gente. Yo igual pues tenía mucho trabajo, teníamos muchas cosas que hacer. Yo trabajaba desde la clínica pues apoyando a mi papá, era la mamá de mi papá, em, y pues cumpliendo con todo lo que podía en medio de todo este caos y como tratando de buscar un refugio en respirar, 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 respirar. Entonces, mi abuela entra el viernes y el jueves uno como que coge la rutina de reemplazar, no vaya usted a almorzar, yo me quedo acá Claro. como del reemplazo en la habitación de la clínica. Entonces mi papá salió a almorzar, volvió y salí yo a almorzar con mi mamá y apenas volvimos y abrimos la puerta, mi papá dice, mi mamá se acaba de morir. Entonces yo quedo como en shock y son esos momentos como que pues a ti nunca nadie te prepara para eso, ¿no? Esas son las cosas que yo a veces cuando pienso en montar algo mío, alguna empresa, algún podcast, algún algo, es que yo quisiera como traer ese conocimiento que todos deberíamos tener y es cómo se prepara uno para momentos de eso, no porque uno deba estar preparado, sino porque, por ejemplo, en ese momento yo digo,
abracé a mi papá para darle el permiso de llorar, Claro, por totalmente. ejemplo. Entonces, claro, pasa eso fue todo un proceso, pues ya como todo lo que implica funerarias, todo ese tema. Al día siguiente fue el velorio, yo estaba muy tranquila porque mi abuela murió muy tranquila y mi abuela era artista, ella pintaba cuadros al Lindo. óleo y yo siento que de ahí viene un poco, ella le trajo esto a mi papá la música, Claro. entonces había como toda esa Herencia, herencia. cercanía y toda esa herencia, entonces yo estaba muy tranquila ese día, pero claro, el día del funeral ya es como el día que uno se da cuenta que se está despidiendo esa persona y me acuerdo que le pedí cita a mi psicóloga y le dije uff, estoy como colapsada, como Claro. que I need you. Y creo que, un paréntesis de todo esto, de lo más valioso de este proceso es que he aprendido a saber cuándo necesito esa ayuda y levantar la Re mano. bien, o Y sea, ya no me asfixio con sí. eso, pero obviamente había muchas cosas que tuve que parar y que tuve que ponerle pausa a mi EP, tuve que ponerle pausa a que cumplí años y no he celebrado mi cumpleaños porque hasta este fin de semana hubo tiempo, entonces Claro. ya veremos qué hacemos de cumpleaños. Em, pero como que levanté la mano y justo pues estos 3 días que seguían a ese bueno, era el Día del Padre, Claro. ese fin de semana, entonces bueno, era todo un proceso. Y esos 3 días teníamos un rodaje muy importante en Santa Marta con Carlos y pues yo he sido muy responsable. A mí pues obviamente con todo el respeto me preguntaron si quería que fuera otra persona, pero pues digamos que yo entendía que parte de mi tranquilidad también era que de ese rodaje tenía que salir mucho contenido y muchas cosas de los próximos, puedo atreverme a decir que 6 meses del año. Entonces dije, como no, me da mucha más tranquilidad y siento que también salir de Bogotá ayuda, porque Claro, llevo 8 días metida en una clínica y claro, quiero claro, lo aire. necesitaba, sí, totalmente. Entonces nos fuimos allá, hicimos todo el rodaje, bueno, todo muy chévere. Y hubo un momento muy lindo en el que salimos en la lancha con Carlos, con un creador de contenido, a hacer como unas entrevistas. Y cuando ya volvimos y él se fue, Carlos nos dijo, salgamos otro ratico en la lancha. Salimos 1 hora en la lancha, nos parqueamos en la mitad del mar, que es el lugar donde yo digo que Carlos puede ser muy Carlos, muy él, muy Sí, tranquilo. Y como que estando ahí en medio de él, él estaba escuchando las canciones que vienen y bueno, es un momento como de no me graben, no, como sí, que de quiero paz, tranquilidad, ajá. como que yo miré al cielo y miré al mar y dije como que me despedí de mi abuela ahí y Claro, como que le di las gracias por la música y por el arte que me dejó obvio. en mi vida. Entonces ya como que volví ese jueves y llegué a la psicóloga ese día ya colapsada como Ya, y a soltar todo. y me acuerdo que llegué y me dijo como, ¿tienes gripa? Y yo, es que he llorado todo el día. Entonces nada, ya me da como agüita aromática y hablábamos y siempre me da como herramientas y lo más hermoso siempre es que después de cada cita me dice, ¿cómo sales hoy? Claro. ¿Qué te llevas hoy de esta sesión? No, me llevo que esta herramienta, me llevo que está bien sentirme así, me llevo no sé qué. Y, y salí como renovada de esa cita y ya como que hasta ahorita pues ya pedí como los días de descanso y como que estos días han sido de respirar mucho, de meditar mucho, de estar conmigo, de estar con mi perrita, de estar en familia, de organizar mi cuarto, de organizar el apartamento de mi abuela y ella, pues digamos como que mis tías me dijeron, ve y mídete a ver qué te queda y me quedó Todo. todo, además se vestía espectacular, entonces renové el closet, me pinté el pelo, Claro. entonces creo que son como cositas que uno hace para cuidarse y como devolverse un poquito la vida, pero pues a veces también están esos momentos de fondo y creo que son los que nos hacen humanos. Y yo creo que también, o sea, realmente pasaron cosas, pasaron muchas Pasaron cosas, cositas. pero creo que no todo fue, se podría decir como malo de alguna manera, porque en los meses anteriores, creo, y tú me corregirás, que ha pasado tal vez uno de los shows más grandes en los que has estado, que fue acompañar a Shell en el FEP. No, espectacular, o sea, el ¿Cómo mejor día de fue? mi vida. Quiero que hablemos un poco de eso. ¿Cómo fue para ti? O sea, si bien eso pasó muy reciente, pero antes también estaban pasando cosas muy chéveres. O sea, ahí está la evidencia de que ha sido un añito Un movidito. añito. Sí. Pero entonces, cuéntanos un poco de eso. ¿Cómo fue para ti? Si no estoy mal, creo que ha sido de las tarimas más grandes tal vez en las que has Sí, estado. 100%. ¿Y qué tal fue recibir la energía del público? ¿Cómo lo prepararon? ¿Cómo recibiste la Uf, noticia? Cuéntanos más de fue eso. muy loco porque yo no me paraba en una tarima hace mucho porque como me enfoqué en la oficina, pues Excel todos los días, Claro. tarima cero. Ajá. Pero
me acuerdo que cuando salió el cartel, el anuncio de los artistas del cartel del FEP, yo el día que lo vi, me acuerdo que vi a Chela ahí, pues habíamos hecho bueno, hicimos una canción juntas para mi Ujú. primer EP. Fue un proceso muy hermoso, ella es increíble, yo soy muy fan de ella Confirmo por dos. y lo confirma mi Spotify Wrapped, que siempre me sale Chela, o sea, verdaderamente la escucho. Y me acuerdo que Pipe Piedras, que es su guitarrista, Ajá. en algún día habíamos hablado que me dijo como, no, bebé, yo nunca he tocado en un FEP. Y yo no lo puedo creer que tú que tocas con todo el mundo, Todo el mundo. nunca has tocado en un FEP. Y como que habíamos hablado de eso y eso quedó ahí. Entonces el día que sale el cartel, yo me acuerdo que salió en la mañana, yo me estaba maquillando y yo vi el cartel y vi Chel y yo, ¿qué? Entonces llamé a Pipe Piedras y le dije, no lo puedo creer, estoy muy feliz por ti. Me dieron como ganas de llorar porque Claro, de verdad que me da mucha felicidad que mis amigos cumplan sus sueños. de acuerdo. Y como que le escribí a Chel, le mandé un audio como, no, qué felicidad. Como que les juro que esto fue cero pensando en la posibilidad de que yo me pudiera parar ahí. Porque además la canción que sacamos es mía, es como de mi lado con Claro. ella. Yo simplemente estaba muy feliz por ella. Mm, Me acuerdo que hablé con Dims y le dije como, no, qué espectáculo, todos ellos en el cartel. Y le dije, manifestemos, organicémonos, que el otro año tú vas a estar ahí. O sea, como Claro. que uno tiene un momento de mucha alegría. Y luego me acuerdo que un día estaba en la oficina y bajé a almorzar normal. Y mi oficina queda en la misma cuadra en la que quedan las oficinas de Páramo. Ok. Y ese día un equipo de Páramo fue a almorzar ahí, estaban ahí sentados. Y yo me acuerdo que bajé con una compañera y le dije como, ay, mira, los de Páramo, para que me lleven a tocar al FEP. Ja, ja, ja. El poder de la manifestación. Claramente. Me llega un audio, una nota de voz de Chel y yo le doy play. Y yo, amiga, ¿cómo estás? No, pues nada, te quería contar que pues estaba organizando el setlist del Estéreo Picnic y pues quiero que cantemos juntas. Y yo, "¡Ah! ¿Qué?". Y yo me acuerdo que Majo, que es mi compañera, estaba al frente mío, yo le cogí el brazo y paré el audio y le dije, grábame ya, grábame. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y grábame. Y lo volví a poner y yo, voy a cantar en el Estéreo Picnic con Chel. Yo no lo podía creer porque esto es muy loco, pero yo pues soy una persona que hoy en día es muy segura de sí misma y siento que todo lo que he logrado profesionalmente ha sido también como basado en eso. Claro. Pero una de mis inseguridades más grandes es Sina. Y es Ok. Sina por lo que te decía, porque yo veo muchos logros de todos los tamaños alrededor mío y siento que yo doy pasitos muy chiquitos, entonces yo siento que ha sido un tema de trabajar también como el merecimiento, como de qué Claro. merece uno, ¿no? Entonces, cuando ella me dice eso, yo decía, yo, o sea, de verdad, yo me estás invitando a mí y Claro. fue como una estrellita dorada, mi autoestima Claro, claro. ese día. Y ahí ya fue el proceso. Chel estaba, creo que era en Portugal. Y le dije, ¿cuándo llegas? Y me dijo, un mes antes del Estéreo Picnic. Y yo, oh, por Dios. Sí, Entonces ahí Chel me pidió ayudarla también, digamos que no solo cantar con ella, sino apoyarla en todo el tema administrativo que yo conocía de la claro. industria de la música. Era la primera vez que yo acompañaba a un artista a Stereo Picnic, así como también aprendiendo mucho, como, perdón si la embarré en algo. Eh, pero era como conocer desde todos los frentes ese proceso de llegar a esa tarima, que además era la tarima principal, ese día era solo chicas en la tarima principal. De No, 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 acuerdo. es que todo era perfecto. Y yo empecé, pues ella nos dijo como dress code, algo azul. Sí. Entonces cuando yo lancé mi primer EP, yo hice un show en el Hotel W y yo le dije a ella que cantara conmigo y le dije, ay, me voy a poner el abrigo azul que mandé a hacer, pero pues lo voy como a engallar un poquito. De Está uy, engallado. Está engallado. entonces estaba bien engallada. Entonces la Rola, que es mi styler, Ajá. una amiga de ella que se llama Paula, que trabajaba en Romeo Studio, me dijo, trabajemos el abrigo y no sé qué. Y yo, no, pongámosle el letrero, no sé qué. No, y se quedó espectacular. Nos fuimos a hacer el styling. Yo siempre he sido como muy, eh, no sé, como que siempre pienso mucho en qué me voy a poner, cómo me Claro. voy a hacer, no sé qué, la uña, la pestaña, porque me encanta también, Sí. me gusta mucho, lo disfruto mucho. Entonces, pues nada, armamos todo eso y ensayé mucho la canción con mi vocal coach, que está en Argentina, que se llama Rodrigo, que también lo conocí por casualidades de la vida, y es un bacán, porque además él decidió dictarme clases a mí sin cobrarme. No sé si debería decir esto, Ok. pero Ya quedó grabado. él entrenó a Tini para Violeta y entonces, Ok. y un día nos conocimos y me dijo, yo siento que yo quiero ayudarte.
Qué chévere. Entonces desde Argentina él me ayudaba y siempre me daba consejos muy hermosos porque él es como vocal coach holístico. Es que me volví re ficti por la salud mental, ¿ok? Cuídense. Entonces entrené mucho como la canción y yo le decía como yo hace mucho no me paro en el escenario, estoy muy asustada. Entonces él me decía que estés nerviosa significa que te importa, habita el escenario. De hecho, yo subí un video a mi Instagram como con el audio de él mientras me maquillaba. Bueno, y ya como que ya llegando el día, pues empezamos a ensayar, ensayábamos y yo era toda la que, pues yo los veía todos súper profesionales y yo dije, bueno, pues yo trabajando con Carlos Vives no me voy a venir aquí a hacer, y yo la más profesional, pero yo por dentro era como, oh por Dios, oh Claro, por Dios, oh por Dios, oh por Dios, oh por nervios Dios. de todo. Y ya llegó el día y ese día el corazón me hacía A así. 1000. No, una cosa. Y ya, eso es un instante, ¿no? Mi canción duraba 1 minuto y 59 segundos. Y eso es en el momento en el que ya Chell pues me presenta y va atrás de la tarima y me da la mano y salimos las dos juntas y yo veo a toda la gente y yo, yo no, es que yo no tengo cómo describir esa sensación. Yo creo que en ese momento como que corroboré que eso era lo que yo quería hacer. Chimba. Entonces salí y yo siempre, yo le digo a todo el mundo, yo canté horrible, horrible, estaba muy nerviosa y me temblaba la voz, pero yo la di toda, o Claro. sea, yo la di toda y la queso. Entonces ya, ese fue un instante y yo salí, yo Bogotá, no sé qué, gritando. Sí. Y me acuerdo que estaba el público ahí y de repente salía uno a caminar por la pasarela y le hacían uno así, yo, hola. En mi Sí. momento, Hannah Montana. No. Claro. Una cosa muy loca y apenas ya termino y voy hacia atrás, ahí estaba Dimsy que también iba a Sí. cantar con ella y como que a mí me agarra un llanto y como una tembladera y yo la abrazaba y le decía, esto es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida, yo quiero Qué renunciar a lindo. todo, le decía, yo Qué- quiero renunciar a todo, esto es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida. Y creo que fue un punto de motivación muy fuerte, o sea, como que me ha aferrado mucho a ese día Claro. para dar todos los pasos. Me metí a clases de baile y, o sea, no, o sea, todo como que fue un momento de darse cuenta como que sí se puede, De acuerdo. ¿sí? Y como que todas esas trabas que me había puesto yo sobre mí, porque nadie me las ha puesto, me las puse yo a mí misma sobre la música y sobre cantar y sobre el arte, pues ya que me las tenía que quitar y tenía que hacer y si a veces salía mal, pero pues qué chimba Claro. la emoción que había detrás y ante todo siempre muy agradecida con Shelby, ella lo sabe y se lo he hecho saber y cada vez que pueda se lo haré saber otra vez. Entonces, Somos fans. muy fan también. Bueno, Ina, o sea, efectivamente tú me preparaste antes de iniciar la conversación, me dijiste que hablabas un montón y lo confirmo, amigos, pero pues ya por temas de tiempo tenemos que ir dándole un cierre a la conversación y demás, pero como sabes, este podcast también es de creatividad y me gustaría que habláramos un poquito de eso. ¿Cómo es el proceso creativo de Ina? ¿Cómo nace una canción de Ina? ¿En qué te inspiras? ¿Cómo funciona tu cabeza cuando vas a crear? Bueno, yo creo que de ahí viene ¿cómo me llamo yo? De ser una business diva. Ujú. Y claro, el haber trabajado en tantas estructuras corporativas me ha traído un poco de estructura. Esto es muy raro porque los Claro. artistas no hacen esto que yo hago. Pues yo creo, no sé, no he conocido Claro. al que lo haga. Em, lo primero para mí es que léanse un libro que se llama Empieza con el porqué de Simon Sinek. Ok, Esto es una teoría que habla del Golden Circle. El Golden Circle es una teoría que se usa en las empresas he escuchado, sí. para definir el why o el porqué de la empresa. Ok, Entonces, esto es muy loco porque, por ejemplo, hablando de empresas, no sé si puedo decir nombres de marcas. sí, dale. Coca-Cola. Coca-Cola no vende gaseosas, Sí. vende felicidad. Ese es el porqué de Coca-Cola. ¿Cómo lo hace? Vendiendo todo esto que vende, ¿qué hace? Gaseosas. Sí, de Entonces, acuerdo. como si alguien empresario está viendo esto, no me funen por todo lo que estoy diciendo. Claro, Pero si tú aplicas eso a artistas, y digamos que yo lo vine haciendo muy intuitivo hasta que algún día haciendo un diplomado de dirección de marketing, como que ya dije como, oh, wow, esto es. ujú, Es primero entender por qué voy a hacer lo que voy a hacer. claro. Las pocas veces que he hecho cosas sin planear eso antes, no me gusta cómo salen porque siento que no tienen fondo. Eh, y siento que en la música es muy fácil hacer cosas de forma. Claro. Entonces, para mí primero es definir el por qué y ese, por ejemplo, con Dims y con Simón ha sido como un trabajo que venimos trabajando este último año especialmente. De hecho, Dims y ya tenemos muy claro
todo lo que sea. Qué chiva, qué chiva. Pero es como entender como de dónde nace esa necesidad de cantar sobre algo. Claro. Entonces, yo no lo había tenido tan claro hasta antes de que yo lanzara Lento, que fue como el primer sencillo que hace parte de estos EPs de After Office. Y yo lo entendí porque yo jugaba a separar a Hannah Montana y a Miley, Claro. hasta que entendí que no las podía separar porque éramos la misma persona Ujú. y teníamos que jugar el mismo juego. De acuerdo. Y mi juego es que yo era una corporate girl que decidí llamar una business diva y que en todos mis procesos de salud mental, y esto lo trabajé con Val, que es diseñadora gráfica y que conceptualiza todo este tema, Ajá. ella me ayudó mucho a entenderlo, porque el hecho de ser una business diva muchas veces nos pintan como que si no eres la corporativa perfecta, que todos los resultados y no sé qué. Yo quería llevar eso a mi música, a cómo era humanizar a esa diva Claro. y a todos esos procesos internos que vive uno en medio de tanto éxito profesional. Claro. Y es todo esto que te acabo de contar, eso está en el papel. Hay un manual, chicos. Hay un manual. Y eso está muy claro porque a mí me gusta escribir mucho todo, mi concepto, mi ADN, todo. Claro. Y así nace After Office. Cuando ya yo me meto al estudio a trabajar con Dimsy, que también es mi productor, y empezamos a crear, y como tenemos esta cercanía donde yo le cuento tantas cosas, la música empezó a nacer desde un lugar de vivencias propias y no desde un lugar de rimar cualquier cosa. Claro, sí, totalmente. Entonces nace el concepto de After Office, que son estos 12 EPs que han salido, y que probablemente haya un tercero, y nace el primero que es introspección. Entonces After Office Volumen 1 Introspección tiene canciones que hablan de todo lo que ella siente cuando llega a las, no sé, 8 de la noche de la oficina y se siente frustrada. Claro. Y cómo vive eso. Y ese EP termina en Lo que quiero para mí, que es la de Chel, que es cómo manifestar que esas frustraciones no sigan estando ahí siempre, sino que cambie. Y Ujú. nos lleva a After Office Volumen 2, que es como sal de la oficina y vete de fiesta. Y vete de fiesta, pero aprende a poner tus límites y dentro de tu capacidad tú puedes pagar tus cosas, pero si te quieres dejar invitar también está bien. O está el man de la oficina que siempre te hace mansplaining solo porque tú eres una vieja y qué mamera, entonces dile, hey bro, no, y esa es la canción que saqué con Lalo Cortés. Pero son un montón de cosas que han sido vivencias. Claro. A mí me cuesta mucho escribir sobre cosas que no he vivido yo. Las pocas veces que me he sentado a escribir para otros artistas, digamos que nacen de mi conocimiento musical académico, pero digamos que no se me facilita tanto Claro. como a esos compositores que lo hacen y que mi admiración porque no puedo, no me sale. Ajá. Pero nace como de todo eso, entendiendo que el why de, de la business diva es que todo lo que crees, creas. Ok. Y esa es como el poder de manifestación del que venimos hablando en todo En podcast. todo el episodio. Y todo lo que crees, creas. Para Ina significa esto. Para Carolina de Social es crear para los sueños de otros. Y de la misma forma, para los sueños de Carlos, que aunque lleva 30 años haciendo, pues sigue siendo una persona muy soñadora. Entonces, así como tengo el esquema en mi cabeza. Wow. Entonces, así es como que creo yo mi universo artístico. Wow, o sea, yo creo que no pudo estar mejor resumido. En verdad, me llevo grandes cosas yo también. Y como sabes, este podcast se llama No hay de otra. Quiero preguntarte en qué momentos de tu vida tú has dicho no hay de otra. ¿Alguna experiencia que te haya llevado a decir, fue madre, no tengo otra opción y me voy a lanzar a hacer eso? O cualquier ejemplo que nos quieras dar. Bueno, yo creo que el Stereo Picnic es una de esas. O Ujú. sea, es un momento que yo dije, no hay otra opción en mi vida. El momento Berkeley que te cuento De también fue un acuerdo. momento, no hay de otra. O sea, es esto y punto. De hecho, en algún momento me acuerdo que pensé y dije, oh, no, yo ya no quiero trabajar en la industria de la música, me voy a ir a trabajar a otras empresas Claro, farmacéuticas. otras industrias. Y yo como, ¿qué estoy haciendo? No, o sea, no hay otra opción en mi vida y creo que cada vez que tengo la posibilidad de sentarme sola en mi cuarto con mi guitarra, con mi piano, con mi micrófono, a hacer música, yo sola, como en esos momentos de introspección, es donde más digo como, no es que no hay otra opción. O sea, Perfecto. es esto. Qué chimba. Ya esta es la última sección del podcast y es como para que la gente te conozca un poco más. Entonces te va a hacer una sección de preguntas y recomendaciones. No te puedes demorar, tranquilo, las puedes pensar. Entonces la primera es un plan perfecto para desconectarte del mundo musical y del laboral. O sea,
Desconexión. Un plan perfecto. mm, Todo lo que tenga que ver con mover el cuerpo. Ok. O sea, ir al gimnasio, ir a clase de baile. em, yo, por ejemplo, hago hipopresivos y meditación y yoga y todas esas cosas. Sí. No soy la mejor, no crean, yo la menos flexible. Pero todo lo que indique mover el cuerpo porque te desconecta la mente un ratico. ¿Qué escuchas cuando necesitas recargarte? Uy, ¿qué escucho cuando necesito recargarme? Mucho jazz, Ok, mucho R&B, mucho soul. ok, O sea, me mucha encanta. música con alma es lo que De acuerdo. trato de escuchar para recargarme. ¿Hay algo que muy poca gente sepa de ti que te pueda definir o que te defina? Eh, uh, que muy... Bueno, yo creo que lo que pasa es que yo lo hablo mucho, pero yo no sé, como que no ven mis historias. Pero yo creo que ese tema de la salud mental es algo que me define mucho, no porque yo sea depresión o yo sea ansiedad, sino porque me define que he aprendido a abrazar mi salud mental y desde ahí yo construyo mucho lo que soy. ¿Cuál es tu guilty pleasure musical o artístico? PL. No, somos fans de Lo él. amo a él Claro. y a Kevin Roldán. ¿En serio? ¿A Mr. KR? Uf, no, mis amigas del colegio te lo pueden confirmar. Y no me lo esperaba. O sea, BL, yo digo, bueno, pero KR es efectivamente no me lo Sí, esperaba. sí, sí. Sí, claro. ¿Cuál es un miedo que hayas logrado transformar en fortaleza? Uf, ¿cuál es un miedo? Em, yo creo que existe un miedo que está muy latente en todos siempre, en algunos más que en otros, que es el miedo a no ser suficiente. De acuerdo. Y yo he aprendido en algunos casos, porque lo sigo trabajando, a convertir eso como en un empuje a qué tengo que hacer para sentir que lo que estoy haciendo me satisface a mí. De acuerdo. Y de ahí, pues, a trabajar y a darle y a darle. Un artista o banda colombiana que te inspire y admires mucho. Chel. Perfecto. Lo esperaba. No como KR no lo esperaba, la verdad. Kevin Roldán. Una herramienta o app que te ayude a organizarte en tus procesos creativos. Una herramienta o app, Notion. Perfecto. Bueno, Drive y Notion. Es que estoy pasando todo a Notion. Empecé esta semana. ¿Qué tal ese proceso? Es que mi cabeza funciona como una estructura muy extraña. Pero yo, por ejemplo, en Drive, yo tengo todo organizado. De hecho, este último año, ¿tú sabes quién es un genio para eso? Pablo. Ok. Pablo es un duro. De hecho, lo contraté. Lo Ok. contraté este año porque tenía que organizar todo el catálogo de Dims y de Ina y de Simón. Y había muchas cosas volando. Y nos armamos unas estructuras espectaculares en Excel. Y ya eso lo estoy pasando a Notion. Ok, repro. Un libro, serie o película que te haya marcado. Libro, serie y... Uf. Ay, Dios mío, se me olvidaron todas las pelis. Es que Betty la Fea. Corporate Gear. Eh, eh, un libro. Bueno, yo creo que el libro este que les digo, ese puede Ujú. ser uno. Ay, pero estoy muy segura que hay películas que me han marcado, pero no. Bueno, ahí está. Digamos que el libro, por Sí. ahora. Un consejo que te hubiera gustado recibir antes de lanzarte a la música. Un consejo que me habría gustado recibir antes de lanzarme a la música. Yo creo que desde dos frentes. Uno, desde el lado de industria musical, como amiga, tú eres la CEO de tu empresa, Claro, aprende de todo un poco, porque tú vas a tener que aprender a liderar a tu equipo en el momento en el que tú ya tengas un equipo. Tienes que saber qué tiene que hacer el community manager, el legal, el no sé qué, y tú como que guiar. claro. Eso es como lo primero, que es como lo que estoy haciendo. Y lo otro, que siempre me lo digo mucho a mí misma también, es paciencia. Paciencia, que todo a su tiempo llegará. Perfecto. La última es una práctica o hábito que te devuelven a ti misma cuando te sientes perdida. Mm, respirar mucho. Importantísimo. Digamos que hace un tiempo, en la pandemia, empecé a conocer como el mundo de la respiración, porque tuve un maestro budista, pues en medio de todo este caos de salud mental. Tuve un maestro budista con el que aprendí a respirar. No fui constante ahí y hace un año más o menos conocí la práctica de los hipopresivos y de la meditación y del face icing, que es meter la cara en hielo
Y son como, al final son herramientas. O sea, Sí, porque si tú dices, no, voy a meditar y pones la meditación y cierras los ojos y como que ni siquiera haces el intento de respirar bien o algo así, pues como que no funciona, no no va a funciona. funcionar. Y también meditar no significa que apagues los pensamientos. O sea, yo pienso a 1000 por hora y todos van pasando, pero es como dejarlos pasar y que pasen y que te regales un momento para ti. Entonces creo que eso. Y esta ya es como el cierre, básicamente es, ¿qué le dirías a la versión de Carolina de hace 5 años más o menos? Uf, ¿qué le diría? Ay, qué horror, porque yo siempre le hago esta pregunta a mis artistas, pero nunca la Se respondo. cambiaron los papeles. ¿Qué le diría a la Carolina de hace 5 años? Que suelte, Sí, que, importantísimo. que aprenda a soltar, que soltando también se abren puertas. Caro, muchas gracias. Así. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo viste el espacio? ¿Qué tal el podcast? Pues ¿Te mira, gustó? yo ¿No te te di gustó? buen material. Bastante, bastante, la verdad. Hablamos mucho, no, muy chévere. A mí me encanta esto. Invítenme a más podcasts, por favor. Por temas de tiempo tenemos que ir cerrándolo, pero pues nada, básicamente esto sí ya es una recomendación también a quien te gustaría que pudiéramos invitar en un próximo episodio, con quien hacemos el contacto. A Simón. Ok, perfecto, claro que sí, justamente lo hablábamos con Pipe y Pipe también lo recomendó a él. Mira, Entonces, Simón. pues, estás cordialmente bienvenido. Caro, nada, ¿dónde te podemos encontrar? ¿En qué estás ahorita? ¿Qué se viene para tu proyecto? Bueno, me encuentran en todas las redes sociales y en plataformas como INAH y NAH. Igual va a aparecer por ahí. Para mi corporate site me encuentran como Carolina de Social en Instagram y en LinkedIn. ¿Y qué se viene? Bueno, ya que estoy retomando después de todo este caos que les conté, pues tengo que concentrarme en promocionar el EP que salió. Literal. Esa es la primera parte, porque pues salieron y pues como que no pude hacer mucho. De hecho, tengo como 80,000 TikToks grabados que no he publicado, pero enfocarme en eso, digamos que a nivel INA, y pues ya está compuesto el siguiente EP. Y Entonces me toca es entrar al estudio a terminar de trabajarlo porque quiero que termine de salir eso este año porque ya sé lo que quiero para el otro año. ajá. Y ya a nivel profesional, pues nada, ver qué me depara la vida. Por ahora A pues ver si no sigo te ahí aburres. con el tío Carlos. Perfecto, amigos. Pues nada, eso fue el final del episodio. Nuevamente agradecerles a todas las personas que llegan hasta acá. Recuerden que el episodio completo lo pueden encontrar en YouTube, en Spotify, en todas las plataformas digitales de podcast. Estoy seguro que si escriben No hay de otra podcast lo van a encontrar. También, como dijo Caro, me dio mucho material. Todo ese material lo van a encontrar en Reels, en Instagram, en TikTok, en YouTube Shorts, como @es no hay de otra, amigos. Y nada, nuevamente agradecerle a todas las personas que hacen esto posible. Dipo en los controles, Johnny de Blackout por todo esto. Y Autópico, que aparte de dotarme a mí de ropa, te tienen este regalito a ti para que puedas pasar por algo por allá. Y amigos, nada, eso es todo. Nos vemos en un próximo episodio. Denle like, compartan, comenten. Ya saben todas esas cosas. Chao. Chao. Salió chévere. Te di todo.